La doctora Marta Lucía Agudelo, ginecóloga, gran amiga de las Tres Gracias y que explica de una manera buenísima, porque todos entendemos, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien, Olguita, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es y qué tan común es? Muy bien. Sandrita, la endometriosis es algo muy simple. El tejido que crece dentro del útero de las mujeres cada mes, básicamente se denomina endometrio. Ese tejido normalmente crece por los estrógenos, se madura con la progesterona a medida que en el ovario va ocurriendo como el ciclo del óvulo y finalmente ese óvulo no se embarazó, yo menstruo y sale esa sangrecita. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Simplemente que esa menstruación no solamente sale al exterior, sino que se devuelve básicamente hacia la parte interna. Entonces, esa endometriosis queda guardadita, por así decirla, alrededor de todos los órganos de la pelvis, que son básicamente la vejiga, el útero, las trompas, los ovarios y el recto. Como una sangrecita estancada. Como una sangrecita estancada. El problema, Olguita, es que la sangrecita no es pues tan estancada, sino que esa sangrecita, ese tejido, empieza a producir un proceso inflamatorio que es como la esencia de esta enfermedad, porque esa inflamación conlleva que empiezan a crecer células allí. Como una fibrosis. Pues termina produciendo una fibrosis lienita, pero la idea es que empieza a producir como un tejido que va creciendo. Ese tejido aumenta en células, disminuye la muerte de las células en esta zona, aumentan los vasos sanguíneos, aumentan los nervios que le dan entonces sensibilidad, exactamente, sensibilidad a ese tejido, y ese tejido empieza a producir entonces cambios en todas las zonas donde está alojado. Y esto termina produciendo un problema tan grave que no solamente es local, sino que empieza a producir alteración a nivel del sistema nervioso periférico, o sea, la sensibilidad en general, y incluso va a producir alteraciones a nivel cerebral que están probadas, que es lo que se llama una sensibilización central. Entonces, por eso, lo más grave que pasa con la enfermedad de la endometriosis es que terminamos con un dolor pélvico crónico. Normalmente, este fenómeno se produce, Sandrita, como decías tú, cuando yo menstruo. Entonces, es un cólico menstrual severo que incapacita o que deteriora mi calidad de vida, y que por eso la idea es que necesita ser intervenido. Probablemente si mi cólico se mejora, no sé, con la bolsita de agua caliente y con la aromática, no sea una endometriosis. No tenga que ir Exactamente, es un dolor, para que ahora no dramaticemos pues todas pensando que a todas tenemos endometriosis. Pero sí, la idea es que en esa medida, pues entonces, ese dolor se va volviendo incapacitante. Si se comprometen ya no solamente las fibras nerviosas de la zona, sino que ya hay un compromiso a nivel cerebral, eso va evolucionando con los años a un dolor pélvico crónico, que quiere decir que es todos los días, como las enfermedades crónicas, como la fibromialgia, como la migraña, etc. Yo acá tengo varias preguntas. Una, ¿qué tan común es? Porque esto nos va a ayudar como a quitarle un poquito como el manto y a reconocerlo. Y la otra pregunta yo creo que va más adelantica, porque es la relación entre las pastillas anticonceptivas que quitan la menstruación y la presencia de endometriosis. Exacto. Entonces, Olguita, se calcula que más o menos el 10% de las mujeres, es decir, a nivel mundial estamos hablando de más o menos unos 19 millones de mujeres, y por eso es que hay un día institucionalizado como para esto. Pueden tener... Un día institucionalizado, esa es la palabra. Puede tener entonces... Institucional. Puede tener básicamente endometriosis. El problema con la endometriosis es que desafortunadamente ha sido asociado simplemente, como decías tú, al hecho de ser mujer. Y de hecho, pues cualquier ser humano que haya nacido con el género de ser mujer y tiene trompas y ovarios, igual así haya cambiado de denominación, básicamente puede tenerlo. Porque depende básicamente, como te hablaba, inicialmente del tejido menstrual. Sin embargo, por ejemplo, uno podría decir, listo, entonces una mujer que tenga una endometriosis muy severa, le sacan el útero y con eso le quitaron el problema. No. Se demostró que hay unas células madres que también terminan siendo estimuladas para producir endometrio. Entonces, por eso sacar el útero no quita la enfermedad, incluso sacar los ovarios, que son los que estimulan la producción de los estrógenos, que es la hormona que hace que se estimule el crecimiento de este tejido, pues entonces sí va a quitar la enfermedad, pero si yo ya tengo un dolor pélvico crónico, ya no me lo va a quitar, porque el dolor pélvico crónico ya está codificado por mi cerebro. Entonces, ese es el problema grandísimo que tenemos.
Lo que yo he escuchado es que hasta se les revientan los ovarios. Y que... Lo que pasa, Linita, es que si ese tejido se devuelve y se coloca sobre el ovario, puede terminar produciendo una lesión que se denomina endometrioma, que es un quiste que está lleno de un tejido que parece como si fuera un material achocolatado, que es sangre, que básicamente se va envejeciendo. Ese endometrioma puede ir creciendo, a veces produce dolor, a veces no. Realmente, pues, hasta mortalidades como un poquito, pues un caso muy extremo, a no ser pues que hubiera un sangrado, pues y la paciente estuviera extremadamente lejos, pero sí, digamos que más que provoque mortalidad en las mujeres, sí es que genera una pérdida de la calidad de la vida de las mujeres de manera muy importante, y esto puede ser manejado. No sabemos exactamente todas las vías de por qué se produce, desafortunadamente no hay una forma exacta de prevenirla. No, lo que pasa es que, mira, hay asociación, por ejemplo, genética. De hecho, muchas mujeres que tienen endometriosis, sus mamás padecieron cólicos y tuvieron endometriosis, que probablemente en su época no fue diagnosticada o no fue clasificada como tal. Pero el hecho es que sí hay un antecedente genético muy importante, pero decir exactamente que en este momento cuáles son los genes que las mujeres tienen para poder predecir esta mujer va a desarrollar endometriosis, todavía predecir hasta allá es prácticamente... Porque mi amiga dijo que se iba a morir, pero del dolor. Del dolor. Exactamente, del dolor. Pero no llega pues a eso, a menos de que no sea atendido, ¿cierto? Exacto. Yo quiero aprovechar porque pues tengo una hija y muy seguramente muchas mamás que nos están viendo dicen, bueno, quisiera tener un diagnóstico a tiempo. Hablamos de que siempre un diagnóstico a tiempo pues puede salvar muchas circunstancias que genera la endometriosis. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo saber que hay endometriosis o está comenzando la endometriosis? Entonces decíamos, Andrita, la idea es una mujer joven. La endometriosis puede aparecer a cualquier edad, que es lo más complejo también. Puede aparecer desde la primera menstruación, pero puede presentarse también incluso en mujeres en menopausia. Acuérdense que estamos hablando que no solo es el endometrio. Entonces, en esa medida, la idea es que nosotros tenemos que bregar, hacer un tratamiento oportuno. Una mujer joven que está teniendo cólicos menstruales importantes, no debe ser menospreciado el hecho, ni por ella ni por su mamá. La idea es que ojalá esta mujer joven consulte para que pueda ser atendida por el médico, pueda ser estudiada. En primera instancia, hacemos un examen muy básico, que es una ecografía, que es sonido, no nos van a hacer ningún daño, y se puede establecer si hay un quiste de endometriosis, porque la endometriosis puede generar este tipo de lesiones a nivel de los ovarios, pero aproximadamente el 80% de la endometriosis es una endometriosis superficial, es decir, que el tejido se queda pegado al peritoneo, que es como el tejido que rodea y que une los órganos entre sí. Entonces, muchas veces incluso entramos a la laparoscopia, y por eso es que el diagnóstico no se justifica hacerlo por laparoscopia. Hasta el 40% de las laparoscopias entras y no alcanzas a ver nada. Y resulta que son lesiones que están imperceptibles, de varios colores, algunas son muy blancas, entonces a simple vista no se ven. Por eso se hace un diagnóstico presuntivo. Una mujer que tenga, además de el cólico menstrual severo, y que tenga una dispareunia. Dispareunia quiere decir dolor con las relaciones sexuales al fondo de la vagina, es decir, profunda. Al fondo de la vagina está en relación directa con el recto atrás, con la vejiga adelante. Entonces, esos focos de endometriosis que caen detrás de la trompa y se ubican en esa zona, precisamente pueden generar ese dolor con las relaciones, que es muy típico. Pero también se puede pegar, como les decía, a la vejiga o al recto. Entonces, hay mujeres que relatan que tienen mucho dolor para defecar precisamente cuando están con la menstruación, o que tienen mucho dolor para orinar y que también básicamente está asociado a esto. Incluso hay mujeres que tienen dolor para orinar crónico, que es lo que se llama pues específicamente ya otra enfermedad distinta, y que nos va a permitir entonces hacer la asociación. Hasta en 50% de estas mujeres se puede presentar endometriosis como causa. Ahora sí, quiero que hablemos del uso de anticonceptivas y de la presencia de la endometriosis. Es que me acuerdo mucho que cuando salieron esas píldoras anticonceptivas, las mamás le decían, ¿cómo se va a tomar eso, hija? Si eso tiene que salir es porque eso ya no sirve. Son básicamente como dos cosas. Uno, realmente hoy tenemos muy revaluado que las mujeres tengamos que menstruar. De hecho, pues si nos imaginamos las mujeres que
que vivieron hace muchos siglos, probablemente casi ninguna menstruaba porque iban a estar embarazadas casi todo el tiempo de su vida fértil. Entonces, hoy las mujeres menstruamos todos los días precisamente porque la mayoría estamos haciendo uso de algún método anticonceptivo y en esa medida pues menstruamos. Pero de resto casi siempre iban a estar en amenorrea, que es el término para decir no menstruación. Entonces, ¿qué pasa, Olguita? La idea es que cuando tú disminuyes la cantidad de estrógenos, que es lo que hacen las pastillas anticonceptivas, acuérdense por favor que las pastillas anticonceptivas no son tóxicos. Mamás, por favor, no les digan a sus hijas que no usen pastillas anticonceptivas. Mujeres jóvenes, por favor, saquémonos de la cabeza el concepto de que es que a mí yo no le quiero meter hormonas a mi cerebro, porque, hormonas a mi cuerpo. Que está porque súper de moda ese comentario. Exactamente, no, por eso, claro. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente mis ovarios van a producir hormonas todo el tiempo que yo tenga la etapa reproductiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los anticonceptivos? Básicamente, simular los mismos estrógenos y progesterona que fueron sintetizados inicialmente de plantas, hoy que es tan importante esto, y que hoy hemos depurado las dosis, es decir, hemos llegado a las dosis más bajas que producen un control de la fertilidad, porque además los usamos como anticonceptivos, pero que adicionalmente me permiten tener un crecimiento del endometrio menor y por tanto, si el tejido dentro del útero crece menos, lo que se va a rebosar o la menstruación que se devolvería hacia la parte interna también va a ser menor. Y en esa medida vamos a aliviar no solamente el cólico con la calidad de vida de las mujeres, sino que vamos a evitar todas las consecuencias que tiene que ese endometrio se pose o se coloque sobre estos órganos, porque lo mencionabas ahora, Linita, el problema es la fertilidad también. Se calcula que el 30 al 50% de las mujeres que tienen que ir a tratamientos de fertilidad básicamente tienen endometriosis, y fue un problema que, como decías tú también, pudimos haber de pronto atendido tempranamente y haber sido entonces evitada todas estas consecuencias que se suceden. Entonces los anticonceptivos actúan ayudando a disminuir el estrógeno. Hoy tenemos claro que sería ideal no usar estrógenos en los anticonceptivos que tenemos para tratamiento de la endometriosis, porque así el tejido no crece, y si no crece o hay una ablación del endometrio, realmente no hay problema. Incluso ya tenemos estudios que han demostrado que podríamos usar en las mujeres que no tienen endometriosis estrógenos y progesterona continuos, es decir, no hacer pausas, sino menstruar hasta un año. Crece tan poquito el tejido dentro del útero que no importa que se acumule hasta un año, y al año podemos menstruar, y no es que me voy a desangrar en esa semana. Entonces, si yo simulo que simplemente estoy dando progesterona, para el tratamiento de la endometriosis, el tejido no crece, y el que está puesto sobre los demás órganos, pues entonces en esa medida tampoco va a crecer. Entonces, miren que sí, de alguna manera podríamos evitar esta cascada de eventos que van terminando con producir alteraciones en la calidad de vida de las mujeres, incluso en su proyecto de ser mamás. Marta, preguntas de las televidentes, y vamos a aprovechar a través de nuestra línea de WhatsApp, que como siempre se comunican con nosotros, a ver cuáles fueron sus preguntas el día de hoy. Entonces, la primera televidente nos dice: hola, buenas tardes, para preguntarle a la ginecóloga qué pasa cuando no se observa un ovario en la ecografía transvaginal. La mayoría de las veces, si es una mujer en etapa fértil, la idea es que puede ser que el ovario simplemente está tapado por el colon, por el recto. Está tapados en algún momento por el intestino. La mayoría de las veces no es que no tenga ovario. Lo que hacemos es, en una mujer en etapa reproductiva, volver a repetir la ecografía posteriormente. Así es sencilla. Estaba Segunda tímido pregunta. ese día, pues. Estaba escondido. En las mujeres menopáusicas, comer chocolate. Eso, en las mujeres menopáusicas, que no se nos vea el ovario, es perfecto. ¿Por qué? Porque es que acuérdense que las mujeres nacemos, ya lo habíamos dicho Olguita en este programa, nacemos con todos los óvulos que vamos a tener guardaditos en los ovarios, que esa es la gran diferencia con los hombres. Y están guardaditos hasta que el cerebro le da la orden en la adolescencia para que empecemos a ovular, y se van alternando. Unas veces ovula un ovario, otras veces otro, y en esa medida se van acabando. Cuando se acaban, que es la menopausia, que lo único que quiere decir la menopausia es que se acabó la vida reproductiva, gracias a Dios. Todos estos caballeros de 100 años todavía producen espermatozoides y podrían embarazar, nosotras no. Y la razón es obvia, pero no es el tema de hoy. La idea es que básicamente entonces vamos a terminar produciendo
esos ovariecitos se van a terminar liberando todos los óvulos o muriendo, porque si yo, pero es que yo no ovulo porque yo tomo anticonceptivos, sí, pero se van muriendo. Igualito, entonces pues. se van muriendo. Entonces en la menopausia quedan vacíos, es como una bomba desinfladita, entonces los tapa el intestino y si no se ven, gracias a Dios que no se ven. Luz verde. Sí se ven, exactamente, si se ven quiere decir que de pronto hay una alteración, hay que estudiar qué pasa con ese quiste o con ese tumor. Última pregunta, entonces, para buenísimo. terminar. Dice, yo tuve mi menstruación cada 23 días y muchos cólicos. Mi menstruación se fue antes de los 40 años. ¿Sería por eso? Hoy tengo 52. ¿Qué debería hacer? Y gracias. No, la idea es que si tu menstruación se te fue antes de los 40, hiciste una menopausia precoz, tu médico debía suplementar hormonas hasta los 40 años, especialmente por mantener la calidad de la masa ósea, o sea, el calcio en los huesos, pero si ya estás en menopausia no hay problema, pues ya. Disfruta esta etapa de tu vida. Exactamente, exacto, qué tema tan interesante es. Pero sí revisar su parte ósea, ¿no? Entonces, por eso te digo, pero en realidad la terapia no es necesaria sino hasta los 40, porque es que de los 40 en adelante la menopausia es normal. Lo que pasa es que puede pasar hasta los 60. O sea, que ya no. Entonces, en unas mujeres será más temprana, en otras mujeres será más tarde, pero entre 40 y 60 es normal. Antes de los 40 es precoz. No necesariamente está relacionado con la endometriosis. Yo creo que todo el mundo estuvo súper conectado, muy atento a todas estas recomendaciones y aprendimos muchísimo. Me alegro mucho, La esperamos Esa es la pronto. idea y ese es el propósito.